Contexto político. Luis Fernando Salazar Woolfolk ya con nosotros para abordar temas políticos en su contexto de esta semana. Luis Fernando, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Diana, a ti en cabina, y buenos días al auditorio en general. El signo de los tiempos en las postrimerías del sexenio de Rubén Moreira revela un gobierno en conflicto con la sociedad coahuilense que ofrece muchas aristas. La más notable es sin duda el conflicto postelectoral que todavía no se resuelve, que tiene su origen en la intromisión ilícita del gobernador del estado y de algunos de sus principales colaboradores en la elección, y que se concreta en una descarada elección de estado mediante el empleo de estructuras y programas de gobierno en favor del candidato del PRI, Miguel Riquelme. Una de las partes más dolorosas de esta intervención contraria a derecho y a los principios democráticos elementales deriva de la actuación de la policía del régimen denominada Fuerza Coahuila, que como guardia pretoriana al servicio de Moreira Rubén fue el brazo armado para perpetrar el asalto ilícito del 23% de los paquetes electorales. Según dictamen del Instituto Nacional Electoral, este porcentaje de paquetes electorales fueron transportados de manera ilegal, lo que brindó la ocasión para múltiple violación y manipulación de muchos de esos paquetes en favor del candidato oficial. Del conflicto electoral deriva la acusación que hace el gobierno a través de su aparato de procuración e impartición de justicia, empleado con fines sectarios y partidistas. Me refiero a los señalamientos hechos en contra de algunos miembros del Partido Acción Nacional por el presunto delito de lavado de dinero destinado a gasto electoral, cuya investigación y persecución se entiende que es de competencia federal y por lo tanto lo actuado en el ámbito del Estado resulta sesgado y faccioso. Una segunda vertiente de la reyerta entre gobierno y sociedad, cuyo comentario nos ocupa, desemboca en el conflicto que mantiene Moreira Rubén frente al obispo de Saltillo, Raúl Vera, al que acusa de obstruir la justicia en el caso de un sacerdote de la diócesis de Piedras Negras acusado de pederasta. El hecho se advierte como una venganza represiva evidente en contra del dignatario de la Iglesia, porque coincide con la presentación que el obispo Vera hizo ante el Tribunal Internacional de La Haya de una denuncia por la matanza que arrojó un estimado de 300 personas asesinadas ocurrida en el poblado de Allende, Coahuila, en marzo de 2011, suceso trágico que se encuentra documentado a nivel internacional. Resulta contrastante que en su día las corporaciones policíacas y el sistema de procuración de justicia del Moreirato hayan presenciado la masacre de Allende con disimulo e indiferencia, y en cambio la venganza de Rubén en contra del obispo mueva los oxidados resortes judiciales del régimen para linchar en público a don Raúl con el pretexto de perseguir un presunto delito imputado a un sacerdote por hechos que nunca fueron del interés de Moreira investigar, sino hasta ahora que los utiliza como arma arrojadiza en contra del prelado. No es cosa menor la confrontación de un gobernador con 109 organizaciones de la sociedad civil que han estado exigiendo calidad en la formulación del marco jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción a nivel Estado, y el nombramiento de los funcionarios que serán los encargados de aplicar el sistema una vez que Moreira Rubén haya concluido su gestión y tenga que enfrentar a la justicia. Las oportunas y acertadas exigencias de las agrupaciones ciudadanas referidas en el tema mencionado pidieron y siguen pidiendo que se tome en cuenta la opinión ciudadana en cuestión tan importante, y que esta petición haya sido sistemáticamente ignorada por el titular del Ejecutivo, dominado por el empeño de mantener la impunidad de los responsables de los actos ilícitos cometidos en los últimos 12 años, mediante la construcción de un blindaje que les permita sobrevivir en libertad al término del sexenio, a pesar de la quiebra económica
producto de la megadeuda, la corrupción generalizada imperante y las masacres de Allende, Patrocinio y Piedras Negras. Lo anterior hace evidente la obsesión de Moreira por seguir en el control del Estado a través del cuestionado candidato que eligió como sucesor de su proyecto político familiar, y al mismo tiempo revela el agotamiento de un régimen que se ha convertido en el primer enemigo de la sociedad coahuilense, Diana. Luis Fernando, déjame hilar con esto último. Te vengo escuchando y se va construyendo esto, un régimen en decadencia, como tú lo sitúas en el artículo, que además dentro de esa decadencia y ese desgaste, una parte natural, otra producto de algunas decisiones, que intenta dejar, o dar como las últimas decisiones que más o menos intenten hilar ese blindaje, me parece sumamente peligroso, porque además son decisiones que van a permear en el largo plazo y que están siendo tomadas, no sé, con una premura de la necesidad de blindarse y que nos pueden marcar una historia del muy largo plazo. Y pienso, por ejemplo, en todas las aristas que se están dando para la instalación del sistema local anticorrupción. Así es más, la pregunta del día ahí en Radio Grem apunta a esa situación. Y es evidente que la poca respuesta que ha habido a la convocatoria que se ha hecho para designar al fiscal de anticorrupción responde precisamente a la falta de credibilidad de la sociedad, que entiende que todo está cocinado ya de antemano por el régimen, y a eso se debe que, además de que solo 4 candidatos que hayan presentado, pues tengan un perfil totalmente borroso, por no decirlo de otra manera, que no permite, pues no da materia para escoger, y eso pues desde luego va a redundar en una pésima calidad, que es lo que todos los coahuilenses tememos del Sistema Nacional Anticorrupción llevado a nivel del Estado. Déjame hacerte una pregunta y lo digo claramente en función de una percepción muy personal. El hecho de que hoy tengamos 4 candidatos a fiscal anticorrupción sobre la mesa y los perfiles, que bueno, ya hemos venido hablando de ellos durante la mañana, a mí me da la impresión de que también lo que deja sobre la mesa es la imposibilidad de la sociedad civil de construir su propia candidatura. Es decir, tanto hemos hablado de que qué nos queda ante este escenario, pues fortalecer a la sociedad civil, la participación, están todos enfrascados en el comité de selección de la comisión de participación, y se les fue la candidatura para el fiscal. O sea, finalmente, ¿dónde está el que sería la ficha de la sociedad civil en esta decisión? No estamos también como pues no sé, recibiendo goleada. Sí tienes razón. Sí tienes razón, pero también debemos decir que no se les fue la oportunidad, sino que se nos fue, porque de alguna manera pues hay una responsabilidad compartida, sí, por supuesto, de todos. Pero tiene una explicación, es decir, ¿quién va a sacar la cara para participar de comparsa en un procedimiento electivo en el que no existe la menor posibilidad para la sociedad? No es justificación el que no hayamos empujado lo suficiente, no es justificación, pero sí es una explicación digna de tomarse en cuenta, pues como experiencia, etcétera. No falta quien diga que la convocatoria está viciada de origen, precisamente porque no fue oportunamente publicada en el periódico oficial, y quienes hacen la crítica dicen, en el caso que haya sido publicada, pues sería hasta el mero día en que se recibieron todas las 4 estas propuestas. O sea, una cosa totalmente turbia. Pero eso ya se sabía, Luis Fernando, ¿no? O sea, ya sabíamos que eso iba a ocurrir así. O sea,
perdón, o sea, es que, y como parte de esa ciudadanía, lo pongo sobre la mesa incluso como una autocrítica. O sea, decir hoy que la convocatoria se publicó con poco tiempo me parece cuanto menos ingenuo, ¿no? Bueno, es que no es que haya sido poco el tiempo, es que fue el mero día en que se recibieron pero en fin, a lo mejor no es el momento de entrar en detalle, pero el punto que a ti te interesa y que a mí también me interesa y seguramente a nuestros escuchas es esta reflexión autocrítica que nos lleve a reconocer que no hemos empujado lo suficiente. Eso es obvio, hay que reconocerlo. Sí entiendo que ha habido un gran esfuerzo sobre ese particular, pero por lo visto no es suficiente o no lo fue, no ha sido suficiente y sí nos obliga pues a buscar alguna forma de movilización dentro del marco jurídico que nos permita presionar a las autoridades. Así es, bueno, pues mucho trabajo por hacer, por construir y por ir fortaleciéndonos, porque está claro que del otro lado sí tienen como armada su historia, entonces pues el reto que nos queda es mucho mayor, ¿no? Así es. Bien, Luis Fernando, déjanos un punto de contacto para mantener en comunicación al auditorio contigo. Con todo gusto, mi domicilio es en la avenida Morelos 30, Poniente Interior 6, y mi teléfono es 716-2636. Muchísimas gracias, nos escuchamos si estás de acuerdo la próxima semana.